Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Vamos a ir empezando. Si hay personas en el pasillo. ¿Cómo? Somos los mismos. Bueno, siempre los grupos de interés, ¿no? Sí, no se pierde. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este evento. Quisiéramos dar la bienvenida a todas las personas que acuden presencial y virtualmente a estas jornadas sobre identidades ladinas de la Cátedra Joaquín Noval, convocadas por la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos y el Centro Canil. En esta ocasión, a estas jornadas las hemos llamado Genealogías de lo Ladino, un acercamiento desde el Estado liberal a la época contemporánea. Las mismas, es decir, estas jornadas se van a realizar en agosto, septiembre y octubre de este año, y en cada ocasión les iremos enviando las fechas, el afiche con los temas y las personas que son ponentes, porque la intención es que ojalá aspiramos a que las personas que participen en esta primera jornada, participen en la segunda y en la tercera, y que por supuesto inviten a más personas interesadas en estos debates, en estos intercambios y en estas discusiones. 4 somos las mujeres que formamos parte del equipo organizador de estas jornadas. Isabel Rodas, aquí a mi izquierda, investigadora del Instituto de Estudios Antropológicos, Arqueológicos e Históricos de la Universidad de San Carlos. Trudy Mercadal, catedrática de la Universidad Rafael Andívar, que mañana será ponente, y Yolanda Aguilar, de Centro Canil. Contamos con el apoyo de Laura Campos, estudiante de la carrera de Antropología de la Escuela de Historia, quien nos ha acompañado durante todo el proceso para la divulgación y logística de estas jornadas. Agradecemos el apoyo de Casa Gugó por el uso de sus instalaciones y el uso de su equipo, así como con enlazar la reproducción de estas jornadas a través del Facebook, de su Facebook, como Casa Gugó. También se va a transmitir este evento en el Facebook del Instituto de Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas, en el Facebook del Centro de Formación Sanación Canil y, bueno, como ya dije, en el Facebook de la Fundación María y Antonio Gugó. Como introducción a estas jornadas, quisiera mencionar que la categoría de ladino ha sido asignada indistintamente por el Estado a las identidades no indígenas en Guatemala. Guzmán Bockler la definió como una identidad ficticia y algunos actores sociales en la actualidad han buscado distanciarse de su carga histórica y política, autodenominándose mestizos. A pesar de una definición culturalista predominante caracterizada como una identidad del no ser con connotaciones racistas, la categoría posee un peso histórico que trasciende esa conceptualización de la segunda mitad del siglo XX, manejada por los especialistas en etnografía en Guatemala.
Sin embargo, el significado de lo ladino se complejiza aún más al aparecer también como una etiqueta impuesta por el Estado en censos y documentos de identidad que recae sobre la diversidad de poblaciones mestizas. Más allá de esta producción estatal y antropológica, lo ladino también implica existencias regionales, económicas y políticas en la sociedad guatemalteca, notablemente desde la Revolución Liberal. A ese efecto, lo ladino, lejos de ser una ficción, es una construcción social, política e histórica a partir de la construcción de subjetividades y cuerpos racializados que no se reconocen como tales o que evaden dicha asignación, dependiendo de la historia familiar y local. El término cobra relevancia para autodesignarse según la posición del grupo de pertenencia y la distancia social que se necesita establecer para distinguirse de lo indígena. En esta aproximación, partiendo la definición de un Estado que es producido por la sociedad y utilizando la metodología del parentesco y las genealogías como herramientas, buscamos comprender la diversidad de posiciones de los grupos sociales y las estrategias subjetivas empleadas por los actores para lograr reconocimiento y ascenso social a través del blanqueamiento. Así, procuramos entender cómo el Estado, no como entidad abstracta y autónoma, sino como una construcción de la sociedad de la cual emerge, reproduce esta etiqueta homogeneizante en su práctica política y de reconocimiento ciudadano, al ser utilizado en la gestión de programas institucionales por aquellos grupos que representan la blanquitud y la modernidad como modelos occidentales de ciudadanía. Incluso desde los enfoques académicos, la modernización y los procesos de cambio fueron medidos a partir del concepto de ladinización como sinónimo de modernización. En ese sentido nos preguntamos, ¿cuál es la utilidad para el Estado y para las ciencias sociales que comprenden la construcción de la ciudadanía y los procesos de cambio al reproducir esta categoría clasificatoria homogeneizante de ladino sobre la diversidad de identidades y posiciones sociales de los grupos que se inscriben bajo este término? ¿Cómo los actores reproducen prácticas racistas a través de sus grupos primarios de pertenencia e ideas racializadas en sus subjetividades, cuerpos y sexualidades? Para responder a estas preguntas vamos a tener, como decía, 3 jornadas de discusión. En la primera, es decir, ahora y mañana, analizaremos el rol del Estado desde el periodo liberal en la reproducción de espacios de participación política y la reproducción de estas etiquetas clasificatorias, así como en la construcción de una ciudadanía monocultural basada en individuos modernos. En la segunda jornada, que se realizará en septiembre, profundizaremos a través de las genealogías como forma concreta de pertenencia individual, local y culturalmente situada en estos procesos colectivos de construcción de identidades, examinando los mestizajes producidos por la movilización, la apropiación de la memoria de las ramas familiares y el olvido de las no permitidas como formas de conciencia sobre esas herencias sociales, políticas y económicas. Vamos a finalizar en un tercer encuentro donde pondremos en discusión el interés de construir la categoría de ladino mestizo como estrategia política para la movilización de pertenencias e historias subjetivas que buscan construirse colectivamente como parte de un territorio marcado por las fronteras sociales
e historias nacionales, identificando las redes que se conforman en ese constante desplazamiento, el cual ha propiciado el mestizaje en el encuentro de la diversidad en lo global. Para empezar en estas jornadas, quisiera presentar a Isabel Rodas, que nos va a hablar sobre el Estado y la reproducción de las categorías clasificatorias. Isabel es licenciada en Antropología Social por la Universidad de San Carlos, con una maestría en Antropología Social de la Universidad de París 8, programa VG Guatemala, y un doctorado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales París. Trabaja en el Instituto de Investigaciones de la Escuela de Historia. Entre sus publicaciones cuenta con varios artículos, 2 libros sobre el tema de las identidades ladinas en Guatemala, y estos trabajos abordan la problemática de la génesis de las categorías identitarias como construcciones sociales a partir de una perspectiva histórica, local, colonial y republicana. Actualmente continúa con el tema de los grupos ladinos en el siglo XX, abordando la temática desde el Estado, los grupos de parentesco, la clase media y la blancura como capital simbólico. En la tarde de hoy va a estar como ponente entonces Isabel, y luego vamos a presentar a Cristian Cabrera, el segundo ponente de esta tarde. Entonces, Isabel, tienes 40 minutos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Yoli, por la presentación, y muchas gracias a ustedes por su presencia y el interés por esta problemática. Yo quisiera abordar el tema desde una constatación, que es la de la simplificación de los múltiples significados de lo ladino que se esconde tras el uso atemporal y generalizado del término. Esto para mí hace que el término finalmente no nos diga mucho más que estos contenidos del no ser que ya refería Yoli en la introducción. Y creo que las preguntas y que nos lanzamos entre las compañeras que estamos trabajando en esto es reapropiable este término, es reivindicable políticamente, es útil como una herramienta política para seguirnos identificando cuál es el interés de seguirlo empleando y quién lo emplea. Esas, digamos, que son las preguntas que quisiera dejar en el aire y que voy a ir tratando de resolver a lo largo de esta presentación. Bueno, para ello quisiera, si hay una simplificación, proponer un encuadre político, es decir, cómo podemos descomponer, cómo podemos analizar esta sobresimplificación y acumulación de contenidos que son fruto de distintos procesos que no comprendemos y por lo tanto queremos verlos cristalizados en un término. Primero quisiera entonces proponer una definición que es la que yo manejo, que toma en cuenta sobre todo a la categoría ladina en Guatemala como una de orden político. Siempre hemos oído que como que tendría que tener contenidos culturales. Para mí la categoría es de orden político y ha servido para el control de grupos poblacionales móviles. Ha sido primordialmente utilizado por el Estado bajo un orden colonial, tanto en el siglo XVI como los procesos contemporáneos que vive nuestro territorio, y apropiado por los actores y refuncionalizado de sus posiciones. La categoría entonces estableció órdenes entre poblaciones arraigadas y poblaciones desplazadas o circulantes. Esa es la definición que quisiera manejar a lo largo de lo que quiero irles exponiendo. Y ante esa simplificación y con esta definición, quisiera entonces proponerles cuatro formas de verlo, de analizarlo, de observarlo. Primero, en contextos concretos, ¿verdad? La formación socioeconómica guatemalteca a lo largo de una historia de larga duración, en donde el término ha sido utilizado, pero que ha ido cambiando en función
de estas otras como herramientas, digamos, para el control de las poblaciones. Primero, los valores que sostienen esa organización de las formaciones socioeconómicas, las instituciones que producen el control y la regulación de las poblaciones para que esas formaciones socioeconómicas funcionen, y los imaginarios sociales, que son las que sostienen contenidos y que reproducen ese orden necesario para que funcionen esas formas de producir en cada momento de la historia guatemalteca. Entonces, tomando en cuenta esas cuatro dimensiones analíticas, quisiera comenzar diciéndoles, bueno, el desconocimiento de la historia social y regional ha hecho que manejemos este concepto de identidad esencializada, ¿verdad? Que trasladamos desde la colonia hasta la época contemporánea sin pensar todas las formas de organización poblacional que eso ha implicado en distintos periodos de la historia del territorio. Entonces, lo que quisiera es que pensáramos en las circunstancias de la emergencia de esas categorías clasificatorias de la población y que comprendiéramos los intereses con los que los actores, nosotros, empleamos o no esta terminología para posicionarnos y situarnos en la sociedad guatemalteca. Comencemos, a pesar de que el evento se centra en un periodo más contemporáneo, no podemos dejar de mencionar la historia del siglo XVI al XVIII, ¿verdad? Siempre vinculada al desarrollo de un capitalismo global de extracción, digamos que de eso no nos escapamos entonces ni nos escapamos ahora, y donde quisiera que pudiéramos pensar en dos momentos fundacionales, digamos, de ese periodo. La conquista, que es, digamos, la que marca ese contenido del mestizaje por violencia, pero también que fue seguido de un periodo de colonización, donde se siguieron reproduciendo dinámicas de explotación de tributarios y poblaciones esclavizadas, pero que también permitió relaciones de convivencia, ¿verdad? Entonces, hay una diversidad de relaciones que se crean bajo ese primer periodo. No obstante, tenemos fijo en nuestro imaginario que es el mestizaje, es el encuentro violento de poblaciones de distintos orígenes en un momento determinado de este proceso de conquista y colonización del mundo occidental sobre estos territorios. Quiero ejemplificarlo con un caso que seguí en el altiplano central de los descendientes de un conquistador que vino con Pedro de Alvarado. Este tuvo 8 hijos y aquí les muestro el mapa de la dispersión en donde esta segunda generación se colocó en el territorio desde Quetzaltenango hasta San Miguel en actualmente El Salvador, donde habían cacautales. Este Alonso de Loarca se llamaba este señor. Tenía derecho a encomiendas y repartimientos. No obstante, no pudo quedarse en la ciudad de Santiago de los Caballeros y su siguiente generación, sus descendientes, se ruralizaron. Y en ese proceso de ruralización, pues se encontraron con distintas posibilidades de alianza y de vinculación o de conflicto con las poblaciones en el territorio de la Capitanía General que abarcaron. Aquí están quiero dibujarles, que seguía 8 generaciones, pero a los que les di seguimiento fueron específicamente a 3, a Hernando de Arguet, cuya descendencia se ubicó en Tecpan, en lo de Argueta, en Godínez, en Zaragoza, alrededor del lago de Atitlán, y alguna de ellas se quedó en la ciudad de Santiago. Este grupo familiar mantuvo relaciones de consanguinidad, se casaron entre primos incluso, y se movían de las haciendas de ganado y de trigo para continuar con sus vínculos endogámicos. Diferente fue para el segundo, Alonso Álvarez de Santizo. Este tuvo una descendencia no legitimada por matrimonio. No encontré los documentos que señalaran el casamiento y de dónde venía esa descendencia. No obstante, tuvieron una particular presencia con las autoridades de los pueblos de Patzún y Patzicía en conflictos de tierra. Entonces, actuaban como parte de autoridades de los pueblos
de indios, como se llamaban entonces, a los asentamientos. Y pues los descendientes de Cristóbal de Santizo, que es el primero del cuadro de hasta arriba, cuya descendencia para el siglo XVIII, para mediados del siglo XVIII, estaba dispersa en Chichicastenango, Jocopilas, Sololá, Momostenango y Huehuetenango. Lo que me llamó la atención de este grupo familiar es que las dos mujeres, María Matías e Inés de Argueta, ambas se casaron con hombres de Momostenango, y cuando tuvieron que buscarlas para leerles un testamento, tuvieron que buscar un intérprete quiché. No hay más documentación que diga algo sobre esa relación, pero sí habla de formas de convivencia diferenciadas de un grupo que se originó de este primer ancestro, digamos, que vino en estos procesos de conquista, y que en algún momento para finales del siglo XVIII, por ejemplo, en el censo que levantó Cortés y Larraz de las diócesis, ya todos entraron a ser contabilizados bajo el término de ladinos. Digamos que Cortés y Larraz se ahorró toda esa vasta terminología de distintos enlaces de poblaciones tributarias, esclavas y libres que existían en ese momento. Y lo que quiero señalarles también, la dispersión, pero la estabilidad generacional e intergeneracional de esos grupos sobre el territorio, lo que permitió formar relaciones estables y por lo tanto principios de comunidad, ¿verdad? Un segundo momento entonces es el de la historia republicana, el siglo XIX, principios del siglo XIX. De ahí solo quiero señalar la importancia del establecimiento de las municipalidades como principio de organización del nuevo gobierno independiente para quebrar las relaciones con el poder local que organizaba todo el flujo hacia las autoridades de la corona española. Entonces, al poner las municipalidades, se sustituyó la autoridad de los cabildos y los grupos que ocuparon las municipalidades eran los que estaban afuera de esa relación de tributación, digamos, y de autoridad frente al antiguo poder colonial, y generando entonces procesos de desplazamiento de autoridades locales. Este es, digamos, lo que más me interesa señalar de ese primer periodo para llegar al que nos interesa y queríamos remarcar en estas conversaciones que queremos hacer con ustedes, que es la del Estado liberal desde 1871 a 1990. Pongo aquí porque para mí en el 90 hay una ruptura que también marca cambios y por lo tanto también cambios en lo que significa ser ladino dentro de estos términos de relaciones que estamos hablando. Primero que nada, lo que me interesa es remarcar que todavía para el siglo 1960 incluso, en este periodo de la existencia de un intento de construir lo nacional, un nacionalismo que se basa en lo monocultural que recae en estas identidades asociadas al occidental y por lo tanto en los que se llamaron ladinos y los que ocuparon los espacios del poder local en las municipalidades, todavía había un problema de estabilización de las fronteras internacionales, ¿verdad? Había conflictos, bueno, todos sabemos que se perdió Soconusco, Chiapas, también Sonsonate fue cedido por las élites guatemaltecas a las élites salvadoreñas, el Merendón fue también un conflicto de espacio territorial entre Honduras y Guatemala, Belice fue la constante hasta 1960, que todavía después se reavivó un conflicto de fronteras que se habría resuelto a finales del siglo XIX también, cuando se perdió el partido de San Antonio, que Rosa Torres sigue muy bien en Campeche, y se reaviva cuando Idígoras en 1959 decide atacar a barcos camaroneros que invaden el territorio, las aguas marítimas guatemaltecas mexicanos, barcos pesqueros mexicanos, y se vuelve un problema diplomático con México que vuelve a reactivar los problemas de frontera sobre el Petén del lado de Campeche. Y siempre el problema de la extracción de madera sobre el Usumacinta desde el lado mexicano. Entonces hay una presión sobre ese patrimonio, es un estado patrimonialista
que está patriota, que está defendiendo todavía fronteras nacionales y a la vez está construyendo fronteras internas, jurisdiccionales, desde los departamentos y las municipalidades. En este mapa lo que quiero remarcarles es que no es solo las jurisdicciones municipales, sino la construcción de regiones que están determinadas por distintos tipos de producción, ¿verdad? Y ahí es donde estas élites regionales ladinas juegan un rol importante y diferenciado entre las regiones de Occidente, en donde la caficultura desde finales del siglo XIX organiza el trabajo y también las relaciones de poder, quién puede movilizar a quién y quién desplaza a quién para ese trabajo temporal en las plantaciones de la costa sur. Todo eso construye órdenes económicos y órdenes políticos. Y este grupo poblacional de origen desplazado, desarraigado, móvil, que se le da un espacio prioritario en las nuevas formas de gobierno, pues es el que dirige y comienza a movilizar para organizar los nuevos recursos para la producción en las plantaciones de café. Esto sobre todo es en Occidente y la costa, la boca costa. Siento que en el oriente hay otras dinámicas marcadas por la ganadería y otras formas de relaciones. Esto construye otras formas de relaciones económicas. Entonces lo ladino tiene diferentes sentidos y marcas en ese otro tipo de relaciones sustentados por el desplazamiento que significa de ganado, que tengo la intuición que venía desde Nicaragua, pasando por El Salvador, entrando por Oriente para el mercado de la ciudad de Guatemala. Entonces ahí se organizan de otra manera y es las relaciones entre quienes desplazan el ganado, quiénes son esas élites que acumulan en ese tránsito comercial que se organiza desde el sur de Centroamérica hacia hacia la ciudad de Guatemala, y por lo tanto las relaciones entre quiénes son esas élites locales y los trabajadores o los arrieros cobran otros significados. Igual las verapaces, lo que conocemos con la franja transversal del norte, marcado por la relación entre la población alemana y la población quechí, que produce otro tipo de mestizajes, y donde el término ladino pues también es difícil como de colocar para darle sentido a las relaciones que se crearon ahí en ese mestizaje. Y mucho menos para la población petenera, que las dinámicas económicas obedecían a los campamentos chicleros, donde la relación entre contratistas y los que iban, y los chicleros propiamente que se iban a cosechar el chicle, pues funcionaban de otra manera y con otros términos de autoridad. Entonces, cuando les digo que estamos simplificando, estamos obviando procesos históricos, pero también construcción de regiones en función de dinámicas económicas que organizaron el trabajo y el desplazamiento de esa población para hacer producir esas regiones. Y el término ladino sirvió ahí para construir los poderes locales. También pensemos en los jefes políticos y su capacidad de movilización, y en esa movilización van construyendo un territorio nacional a partir de estos contenidos y valores que vamos a ver a continuación, que quiero remarcar. Pero en 1990 señalo como un punto de quiebre con la firma de los acuerdos de paz, antecedido por toda la violencia de Estado y el genocidio en los años 90, que sí marca una ruptura y la transformación de estas relaciones que conocimos en la segunda mitad del siglo XX para instalar nuevas dentro de un régimen también de un capitalismo global, siempre expoliatorio, pero dentro de la noción de región, ¿verdad? Vemos de corredores biológicos, corredores de diversidad étnica, corredores de servicios, incluso el Tren Maya entra dentro de estos proyectos que fueron formulados desde el Plan Puebla-Panamá, ¿verdad? Y corredores que usa pues el trasiego de drogas y personas, de corredores interoceánicos, corredores de norte a sur, ¿verdad? Entonces, el territorio se está configurando de otra manera y las relaciones entre los grupos que pueden arraigarse y los que están siendo desplazados, pues se están expresando bajo otras formas de autoridad que ya no necesariamente responden a los creados
por la República Independiente en el finales del siglo XIX y puestos en práctica como formas de autoridad para organizar el desplazamiento y movilización de la mano de obra para las plantaciones de café. Entonces, esto es en cuanto a, sobre todo, señalar que pongamos atención cómo han cambiado las relaciones en el término de la historia del territorio y que eso también determina los cambios en los usos de estas categorías para reconocer a las poblaciones. Quería poner este ejemplo contrastado con este de la colonización del siglo XVI, con esta colonización que se hizo de Petén en 1960 y también otra marca fundamental en los asentamientos de poblaciones en 1990 a partir de las concesiones forestales comunitarias. En 1960 se moviliza poblaciones campesinas del sur hacia esta frontera con el Usumacinta, el mapa del lado derecho para ustedes, o izquierdo, perdón, con la promesa de titular la propiedad, abrir caminos, que se convirtiera en el granero de Guatemala. Ahí se podía producir toda la producción de maíz y el abastecimiento al mercado interno. Y esto permitió que la gente fuera a domesticar la selva, un proceso sumamente difícil y que al parecer permite ubicar puntos, asentamientos, pero cuando uno analiza se da cuenta que las personas que llegaron ahí no permanecieron. Una circulación mucho más fluida de espacios mucho más cerrados. Si recuerdan el otro mapa, pues ven que hay una distribución poblacional más amplia y no obstante hay relaciones de parentesco que se juegan, mientras que aquí una distribución mucho más concentrada y dinámicas de flujo intensas, ¿verdad? La población que llega no es la misma que permanece. 10 años logran algunos grupos estar hasta que comienza la guerra y después vienen todas las nuevas procesos de desplazamiento por la instalación de las jurisdicciones de la reserva de la biosfera maya. Entonces, estos grupos siguieron circulando. No obstante, el Estado sigue reconociéndolos como ladinos y también la producción antropológica para describir estos asentamientos móviles que aparecían y desaparecían como forma de observarlos, pues también les fueron asignados ladinos frente a los quechís, por ejemplo, como esas eran, digamos, las dos categorías para describirlos en términos culturales, ¿verdad? Y las concesiones forestales, pues, tuvieron otra historia, pero también dentro de un contexto de gobernanza, es decir, cuando intervinieron otros actores más allá del Estado que permitieron la estabilización en campamentos, antiguos campamentos chicleros, como el caso de Huachactún, Paso dos Caballos, Carmelita, por ejemplo, y otros grupos que fueron producto también de este desplazamiento de los años 60, de migraciones intensas internas que se vivieron en esos años y que se describieron desde muchas instituciones de Estado, pero que lograron el arraigo. Lograron 25 años de usufructo y en 2020 volvieron a ser tomados en cuenta para la tutela de otros 25 años, no sin que otros actores interesados trataran de quebrar esos procesos de estabilización y de construcción comunitaria de arraigo. Y no obstante, estas poblaciones no se reconocen como ladinas, a pesar de ser producto de este mestizaje y de este desplazamiento, pero sí están construyendo nuevos sentidos de pertenencia y de relación con su medio. Entonces, esto para que reflexionemos de qué sirve, para qué nos sirve llamarlos ladinos y no vamos a entender esos procesos de construcción colectiva o de circulación en los que están puestos a vivir. Bueno, entonces, si uno de los primeros temas es tomar conciencia que el término es producto de relaciones concretas de producción y de formas de organización del trabajo, un trabajo que depende de la movilidad y quién tiene la capacidad de hacer mover a trabajadores temporales. Entonces, lo que quiero es ponerles
esta herramienta, ¿verdad? Cómo pensamos esas estructuras que se organizan a partir de determinadas formas de producción que produjeron café, algodón, ganado, los enclaves bananeros, la madera del chicle en Petén y después la caña. Y la emergencia de nuevos sectores productivos como la industria y servicios que finalmente entra a diversificar la posibilidad de tener condiciones mínimas de vida digna, ¿no? De construir una clase media, si quieren. Para mí el término de clase media asociado a la ciudadanía y de ladino, digamos, deberíamos de como ponerlo en cuestión y en relación a partir de estas construcciones concretas de las relaciones de producción. Entonces, por un lado, tenemos movilización de recursos, tanto de materia como de fuerza laboral, que produce mestizaje, es decir, gente que viene de Oriente, que se casa con gente de Occidente, que tiene otras tradiciones rituales de cómo atender los nacimientos, cómo atender a los difuntos, cómo comer. O sea, hay un encuentro de culturas regionales diferentes que son producto de estos desplazamientos. Pero también hay una administración de esos recursos que en algún momento, y en Occidente más puntualmente, creo yo, esta es una imposición de categorías que vienen de una estructura de organización de trabajo de Occidente. Esa es mi creencia, todavía falta datos para realmente afirmarlo, pero por ahí lo entiendo. Y pues lo interesante sería hablar con ustedes y saber qué tanto tienen experiencias que puedan demostrar lo contrario o puedan afirmar o verlo así, ¿verdad? Entonces, esta terminología está asociada con estas formaciones de Estado y la necesidad de manejar sus recursos. Y entonces, como les decía, las formaciones de clases medias y la posibilidad del ascenso social, cómo pasar de esa mano de obra laboral barata a ocupar posiciones de clases medias muy fragilizadas en la economía guatemalteca, en la historia de toda nuestra, a lo largo de la historia de larga duración. Entonces, el mestizaje es esa tensión entre comunidades arraigadas y su tenencia de tierra, de recursos, y la aparición de otras formas de vínculos económicos, el acaparamiento. Por ejemplo, hay descripciones muy bonitas de Joaquín Noval y de Méndez Domínguez. En la biblioteca Joaquín Noval, aprovecho a hacer el anuncio ahí, digitalizada, las etnografías de esa época que describen precisamente la emergencia de esos 9 sectores económicos en las comunidades. Entonces, gente que se dedicaba a comprar cuando había producción de granos y a vender más caro cuando no había cosecha, ¿verdad? Entonces, como hay formas de acumulación en lo local que van reproduciendo la existencia de esta clase media o de élites locales y que permiten la diferenciación y donde el concepto ladino entonces es funcional para establecer la distancia del que tiene esos recursos y esa capacidad, el que no. Igual comerciantes, transportistas y profesionales, o sea, élites de regiones que comienzan a instalarse en la ciudad de Guatemala y que coinciden en espacios de formación en el Instituto Central para Varones, en el Instituto Belén. Ahí, digamos que se articulan élites de distintas regiones y el concepto sigue funcionando, refuncionalizándose, y empleados del Estado, ¿verdad? Entonces, frente a esos espacios de estabilidad económica territorialmente hablando, pues están las poblaciones desplazadas que son usadas en términos de utilidad por el Estado para reacomodar, digamos, estos procesos de organización, tanto de migración interna entre regiones y hacia la capital, como de grupos que vinieron en distintas épocas de otros países, ¿verdad? Con las colonias belga, la alemana, los chinos que no intervienen en procesos productivos agrícolas, pero sí en el comercio, en el transporte, libaneses que no sé exactamente dónde entran a funcionar, y pues centroamericanos y sudamericanos que también se incorporan a estas dinámicas. Un segundo nivel encuadre analítico son los valores que sostienen esta sociedad. Y son básicamente 3, ¿verdad? El deseo de ser moderno, a partir de la experiencia occidental como modelo. Y eso está nuevamente representado
en lo ladino a partir del idioma que se maneja, de la formación técnica que es necesaria para alcanzar esos niveles de desarrollo tecnológico y de productividad. El ser ciudadano en términos de acceso a la propiedad privada, la educación occidental, la participación política desde las propuestas centralizadas de los partidos políticos y no desde la emergencia de formas locales de autoridad en los distintos territorios, ¿verdad? Y que organizan un mercado laboral que permite el ascenso a clase media, es decir, que permite el consumo. Lo que interesaba era integrar para que hubiera consumo y que la producción pudiera entonces generar las dinámicas económicas necesarias para que el Estado nacional monocultural. Y finalmente un valor importante es el de la blancura como una representación simbólica de lo moderno. No sé cuántas familias donde hay el negrito, la negrita y el canche, ¿verdad? Incluso de los apodos en eso, el negrito y la negrita, y en algún momento de las historias de estas familias se apostó más por los canches para darles el vestido y la educación que permitiera alianzas matrimoniales y buscaran un ascenso social frente a la negrita, a la mena, ¿verdad? Que no tenía esas características y que no recibió los mismos recursos para posibilitar el ascenso social, no solo del individuo, sino del grupo familiar al que pertenecía, ¿verdad? Entonces, hay una expresión racista como manifestación de un orden de subordinación, y si lo hemos vivido en la familia, y lo hemos experimentado en la familia, ¿cómo no lo vamos a expresar después en la relación con nosotros, ¿verdad? Entonces, esos son los términos de la relación. Me quedan 10 minutos y entonces voy a pasar más rápido. Bueno, todo esto se llamó proceso de ladinización. Richard Adams escribe un artículo muy interesante cómo el término ya había sido discutido por intelectuales guatemaltecos, pero él en la encuesta social del ladino, que es una investigación que hace en los años 60, establece dos dinámicas. Hay procesos de ladinización colectiva, donde la población entera es sometida a enclaves productivos que quiebran las dinámicas comunitarias para introducirlas a dinámicas monetarizadas, a la salarización. Cantel es otro libro del Seminario de Integración Social que ejemplifica cómo la industria textil, y ahí describe espacios religiosos, espacios de la tradición, espacios familiares, y cómo hacer el quiebre para que entraran dentro de la dinámica obrera textilera de los años 60, o individualmente a través del desplazamiento. El tercer encuadre, entonces, son las instituciones, el Estado y cómo posibilita o no la diversificación económica, y la posibilidad de la emergencia de clases sociales. Pero el ascenso es posible. La clase media en Guatemala siempre es frágil, siempre están cayendo en las líneas abajo de la pobreza, ¿no? Entonces, esa imposibilidad de ascenso marca ese distanciamiento entre los que tienen esos recursos y los que no pueden acceder a ellos. Entonces, hay todo categorías que habría que repensar en estas dinámicas, como la ciudadanía y el reconocimiento de Estado. Irma Alicia Velázquez, en el trabajo de Burguesías de Quetzaltenango, pues nos demuestra que había grupos quichés que tenían el recurso económico, pero no tenían el reconocimiento ciudadano, es decir, no eran tomados en cuenta como autoridad, como elegibles, como gente que podía tener dinámicas dentro del Estado. Bueno, y está todo este otro vocabulario que trabaja también Ramón González, plebes y chumos, y también una terminología que maneja Clemente Marroquín Rojas en sus editoriales de los cachimbiros envaselinados, ¿no? Que es una terminología para describir todos estos mestizajes de gente que podríamos llamar ladina, pero que están ocupando espacios de la ciudad donde no hay posibilidades de crecimiento económico, de estabilidad económica. Un cuarto encuadre analítico es el análisis de los imaginarios sociales, que son producidos tanto por el Estado, un Estado que fue monocultural hasta los años 90, donde ya surge la propuesta del Estado multicultural y el reconocimiento de la diversidad cultural en el territorio,
También hay imaginarios producidos por las descripciones etnográficas que se producen entre 1940 y 1970, que no es que no sean ciertas, sino eran ciertas en ese momento del encuentro y de la organización del trabajo y del poder en esos espacios locales. Y no hay ningún, o hay muy escaso desarrollo de un imaginario mestizo nacional y local. Y finalmente un tercer imaginario producido por nosotros mismos o reproducido por nuestros propios gestos y nuestras formas en que escogemos los vínculos, ¿verdad? Entonces son tres fuentes de producción de sentido de este término en los que se agolpan todas esas relaciones acumuladas y que no reflexionamos y nos situamos dentro de sus contextos históricos de producción. Entonces, para resumir, son estas cuatro categorías que yo les propongo tomar en cuenta para analizar qué significó ser ladino, qué significa esto del mestizaje, qué significa y por qué se llama proceso de ladinización y cómo se construyen privilegios. El privilegio aquí en Guatemala es ser clase media, ¿verdad? Y que esto ha producido mucha exclusión y pues se expresa con racismo en términos de que el modelo que tenemos interiorizado o que lo estamos ya cuestionando es este de ser blanco, ¿verdad? Y de los privilegios que se... Entonces, para terminar, ¿hacia qué identidad o qué identidades políticas y sociales transitar frente a la evidencia de que estamos manejando una identidad esencializada y que tiene muchas cargas negativas, ¿verdad? Ladino como el otro opresor, ladino como representación de una modernización, de una modernidad que individualiza y que está en tensión con procesos comunitarios y de solidaridad de otros tipos donde no pasa el dinero y donde no hay una acumulación de capital en esos términos. Ladino como modelo de la ciudad guatemalteca, ladino como marcador de ascenso social a clase media y capas superiores, ladino como la historia de mi grupo de pertenencia, ladino como una etiqueta asignada por las instituciones del Estado. Entonces les dejo todas esas preguntas y pues aprovecho esa última para darle la palabra a Yolanda, que presente a Cristian y nos responda cómo el Estado está manejando estas categorías en los instrumentos que construye. Muchas gracias, Isabel. Yo diría que Isabel Rodas es posiblemente una de las académicas que más ha estudiado el tema de lo ladino, creo que se nota en esta presentación. Gracias, Isabel, por tu insistencia y por tu formación y tu investigación. Miren, les queremos proponer una metodología. Queremos seguir después con Cristian, pero vamos a dar la palabra a Cristian y después queremos hacer una ronda, una buena y nutrida ronda de preguntas, comentarios, intervenciones. Pero antes les queremos pedir que se paren, que muevan un poco el cuerpo, que nos movamos para que no nos cansen dos intervenciones seguidas. Entonces, que bajemos, que movamos un poco la energía, movamos los brazos, movamos las piernas, nos despertemos un poquito y tomemos cafecito, agua. Y después de movernos y de despertarnos, entonces que nos volvamos a sentar, que le demos un abrazo, saludemos a la persona que está enfrente, a las que no hemos visto. Bien. Gracias, gracias. Y gracias, pueden sentarse, por favor. Muchas gracias. Y en medio, como parte de esta jornada, pero lo vamos a seguir haciendo en las siguientes jornadas. Perdón, ¿es mi celular? No, es mi estudio, sí.
Les queremos pedir a todas las presentes que de estos aportes teóricos, conceptuales, vivenciales, de investigación, de lo que nos vayan aportando todas las personas ponentes, tomen nota ustedes de sus genealogías en sus redes familiares. La propuesta la hizo Isabel porque no queremos que ustedes solo reciban esta información, sino que de esta información que están recibiendo, ustedes se pregunten cómo era en mi red familiar la cosa de lo ladino, la cosa del mestizaje. ¿Qué hallazgos tiene cada uno de ustedes sobre cómo se fue constituyendo esa red familiar? Porque en las discusiones queremos también que ustedes nos compartan sus hallazgos y lo que han ido descubriendo de cómo se fue constituyendo esas redes familiares y lo aspiracionista, el blanqueamiento y todas estas cosas. En cada jornada vamos a seguir aclarándonos de varias de las apuestas teóricas, pero también de las apuestas vivenciales, de cómo llegamos nosotras y nosotros hasta aquí. Entonces les queremos invitar que después de las ponencias, en las reflexiones, pero también después de que se vayan, sigan investigando sus genealogías familiares y en el próximo encuentro, bueno, mañana nos vamos a ver en la mañana para quienes puedan estar aquí. En septiembre continúan las segundas jornadas y en octubre las terceras, y nos gustaría mucho que nos compartan sus hallazgos sobre sus propias redes familiares, porque las jornadas terminan en octubre, pero tenemos nuevos proyectos que les queremos compartir para darle seguimiento a estas jornadas. Entonces, bueno, ahora sí, le vamos a dar la palabra a Cristian Cabrera. Él es subgerente técnico del INE, él es profesional en administración de empresas con formación en estadística aplicada y una extensa trayectoria en producción, análisis y difusión de datos estadísticos. Con pensum cerrado en estadística aplicada en la Universidad de San Carlos y con estudios de posgrado en demografía y análisis de datos. Entonces, Cristian, muchas gracias por acudir al llamado. Queremos oír su versión desde lo que ha hecho el INE. Okay. Bienvenido. Y muchas gracias a la organización de este evento por la invitación a participar como Instituto Nacional de Estadística y exponer cómo se ha concebido o cómo se ha construido esta variable de pueblo de pertenencia en los distintos censos nacionales. Solo antes de iniciar con la ponencia me gustaría hacer algunas aclaraciones que considero oportunas. Como bien escucharon, mi profesión es administrador de las ciencias económicas, con formación posteriormente en estadística aplicada, la maestría igual en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los otros posgrados es en demografía, es ver datos estadísticos y análisis de datos estadísticos también. Entonces, no soy antropólogo, no soy sociólogo, no soy ningún experto en este tema de ciencias sociales, que si cometo por ahí alguna imprecisión en cuanto a la terminología de cómo abordar esto, pues desde ya mis disculpas. La presentación que en este momento traigo, también a hacer la aclaración que es el resultado de una revisión bibliográfica que hicimos a partir de la invitación que nosotros hemos recibido, una presentación que trata de alguna forma ser descriptiva
no tanto un examen exhaustivo de cómo se ha categorizado en estos momentos, porque definitivamente necesitaríamos más tiempo para abordarlo. Sin embargo, desde el Instituto Nacional de Estadística, las personas que me apoyaron en hacer esta investigación, ya les quedó como un reto profundizar más en esta temática. Entendemos que la etnicidad o el tema de pueblo de pertenencia o esta categorización es producto de un constructo social. Yo encantado con la cátedra anterior, me recordó todas mis clases de la historia económica de Guatemala, Centroamérica, los distintos libros que leímos, incluso los textos de Virgilio Rodríguez Macal, donde describe el Usumacinta, el Petén, cómo se dan esas distintas relaciones, así que encantado con esto. Y entendemos entonces que todas estas definiciones y estas conceptualizaciones son producto de estas dinámicas históricas y dinámicas sociales, entonces tenemos que ubicarnos también en este momento. Yo quiero hacer antes de iniciar homologación en cuanto a cómo ha evolucionado también el término de área geográfica urbano-rural. ¿Qué concebimos que es urbano y qué concebimos que es rural? No es lo mismo como se conceptualiza ahora como se conceptualizaba hace algunos años. Hasta hace poco estábamos definiendo que lo urbano era la población que tuviera más de 2,000 habitantes, que el 51% de la población tuviera agua, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Antes se concebía únicamente como urbano la población que tuviera acceso por una carretera de terracería, que tuviera acceso por un medio móvil para llegar. Entonces son conceptualizaciones que van cambiando con el tiempo y es un poco lo que esta investigación nos ha arrojado. Como vemos en la primera diapositiva, según esta investigación bibliográfica que hicimos desde 1980, encontramos que la definición de cómo clasificar a la población es una estimación, básicamente en esto de tema de etnicidad, es una estimación o una concepción que tenía el empadronador que levantaba la información. Se basaba en una división en qué es indígena y qué es ladino, y en este momento únicamente solo el jefe de familia, que generalmente era un hombre, era quien respondía por todos los miembros o todos los integrantes del hogar. Luego, en 1940, no encontramos un apartado metodológico en cuanto a cómo se concibe. En 1950 identificamos que también es una percepción o una estimación social, básicamente del empadronador, de la persona que levantaba la información, complementada con indicadores culturales. Le consultaban acerca de, en este caso, lengua, traje, calzado, vivienda y alimentación. Posteriormente, en 1964, encontramos también una estimación social, una verificación por preguntas acerca de la lengua, traje, entre otros. Se le preguntaba también a los jefes de hogar, que generalmente eran hombres, acerca sobre la servidumbre también, cómo se clasificaba, para poder ser consultada sobre si era persona indígena o no indígena. Luego, en 1973, también una estimación social, también se verificaba o se confirmaba con algunas preguntas sobre lengua, traje, entre otros. También se consultaba en este momento, ya la servidumbre se le podía ser consultada sobre si era o no indígena. En 1994 no hay un apartado metodológico que encontramos en esta investigación preliminar bibliográfica. En el 2002 ya se incorpora de manera formal el tema de autoidentificación como un principio metodológico, y en el 2018 ya es un tema concretamente definido que debe ser una autoidentificación y por pueblos de pertenencia. Un poco construyendo la historia, esto creo que no se visualiza, pero básicamente esta es una recapitulación que cómo se trató de caracterizar a la población a través de características vinculadas al idioma
En algún momento hacían consultas si hablaban o no. En este momento le llamaban una lengua indígena. Preguntaban de alguna forma qué idioma aprendió a hablar y también trataban de caracterizar a través de elementos vinculados a la forma de vida y la forma de vestirse y de alguna forma también a las tradiciones. El censo, los distintos censos incluyeron algunas preguntas como ejemplo estas. La de 1981 eran características sociales de los miembros del hogar, se consultaban a nivel de hogar, no eran preguntas individuales, sino que se consultaba si los miembros de este hogar o la mayoría de ellos habitualmente hablaban una lengua indígena, si era la opción sí o la opción no, y luego si utilizaban un traje indígena, sí o no, y una forma también de caracterizarlos, como mencionaba, que utilizaban algunos rasgos culturales o tradicionales, formas de vestirse, si usaba zapatos, si usaba caites o no usaba ningún tipo de calzado. Luego preguntaban acerca del grupo étnico, si era indígena y únicamente sí o no. En el censo del 94 igual, si era indígena, la pregunta era si es indígena sí o no, y luego las características de etnicidad, en qué lengua o idioma aprendió a hablar, y se describía únicamente los cuatro idiomas mayas, en este caso quiché, cachiquel, mam o quechí, y la opción de otro para especificar. Luego esto en el censo del 2002, consideramos que ya da un salto cualitativo a la forma en que se categorizaba a la población. La pregunta era si era indígena, sí o no, y luego a qué grupo étnico o pueblo, entre paréntesis, pertenece, y tenía la opción de las distintas comunidades maya, y tenía las opciones ya de Xinca, Garífuna, Ladino, idioma español, ninguno u otro. Posteriormente también se le hacía las preguntas sobre los idiomas otros idiomas que hablaban las personas. Un poco cómo se categorizaba, con estas preguntas, cómo se categorizó a la población en sus distintos momentos. Según esta investigación, lo que identificamos es que en 1880 y 1940 se identificaba a la población como razas. En 1880 se le llamó ladino y se le llamó indígena a las distintas formas que clasificó. En 1940, como les digo, este es producto de estas relaciones sociales, históricas, culturales, también el Estado comprendido como la organización social se da a través de las distintas personas y las distintas instituciones que tratan de administrar esa organización social. Se definió en 1940 como razas blanca y mestiza, india, negra, amarilla y otras. En 1950 las categorías fueron ladinos e indígenas. Aquí quiero mencionar que a partir de 1950 es la era que se conoce como la era de los censos modernos, porque ya Naciones Unidas hizo un esfuerzo por estandarizar los censos para que fueran censos comparados a nivel internacional, y la sugerencia es que los censos se deben hacer cada 10 años y de preferencia en años terminados en 0. Entonces en 1950 ya tuvo un componente de un apoyo internacional en tratar de categorizar a la población. En este caso, reitero, fue ladinos e indígenas. Luego el censo de 1994, ustedes vieron las preguntas anteriores, era si era indígena sí o no. Entonces las categorías en las cuales se presenta la información, si es indígena o no indígena. En 1973 también como indígena, no indígena. En 1981, en 1994 y en el 2002 también como indígena y no indígena. A partir de 2018 y una parte ya se había iniciado en el 2002, ya se incluye el término de pueblo de pertenencia
ya no tanto como grupos étnicos, sino que como pueblos de pertenencia, y se definió los pueblos ladino, maya, xinca, garífuna, afrodescendiente y el pueblo extranjero. Esta es una síntesis de cómo se ha clasificado de forma resumida desde 1980 hasta 1973, la identificación basada en criterios externos, en percepciones, qué idioma hablaba, si usaba, qué tipo de calzado utilizaba incluso, qué tipo de vestimenta utilizaba. De 1981 al 2002, esa transición hacia la autoidentificación, aunque con limitaciones en inclusión de categorías y el alcance conceptual. Y en el 2018, pues ya básicamente la consolidación de la autoidentificación, la ampliación de distintas categorías, la estandarización de definiciones y mayor visibilidad en la diversidad cultural y política e histórica. Un poco los resultados que se han obtenido a través de los distintos censos, cómo se categorizaba. Yo mencionaba que las categorías eran indígena, no indígena. Ustedes ven en 1981 indígena un 42%, en 1994 indígena un 42.8%, en el 2002 la categoría de indígena un 41%. Luego en el censo 2018, que esto ustedes lo pueden consultar en la página del INE, ya es por pueblos de pertenencia, donde ya va maya, garífuna, xinca, creol, afrodescendiente, afromestizo, ladino y extranjero. Las buenas prácticas que hemos identificado en esta revisión bibliográfica es la implementación de criterios técnicos con un enfoque científico, esto de forma reciente. Sin embargo, desde 1950 ya tuvimos algunas recomendaciones de Naciones Unidas. De alguna forma se ha hecho una adaptación progresiva en la autoidentificación. Lo que hemos identificado es que ya no tanto se consultaba, incluso en esta diapositiva yo les voy a dejar la presentación, la diapositiva donde yo mostraba las distintas características, incluso se le preguntaba a la población si consumía pan de harina o no, como una forma de categorizar. Imagínense si usaban zapatos o no, si usaban kites o no. Entonces todo esto lo que hemos visto es que progresivamente esto ha ido evolucionando y definitivamente cada vez adaptándose a un reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, después, principalmente después de los acuerdos de paz. Lo que hemos visto también, hacer esta revisión bibliográfica es una apertura para mejorar las metodologías y el levantamiento de la información de pueblos indígenas y afrodescendientes. Con esta apertura para mejorar, y como les digo, sí notamos un cambio definitivamente cualitativo, presentar un poco la experiencia del censo del 2018. Al igual que yo hice la presentación inicial, donde yo me disculpo que no soy un experto, sociólogo, antropólogo, etcétera, en todos los procesos estadísticos, el INE hace distintas investigaciones y conforma comités de usuarios. En estos comités de usuarios invita a distintas instituciones a discutir la temática, entendiendo que no somos expertos en todo esto. En el censo del 2018, por eso le digo, hemos notado que sí ha habido una apertura para ir mejorando el tema de las mediciones. La boleta censal se construyó incluso desde el año 2017. Tomaron de base una boleta que se tenía construida en el censo del 2002. El INE quería respetar los 10 años. El censo número 11 se había realizado en el 2002. El INE tenía intención en el 2012 de levantar el censo por condiciones políticas. Ustedes saben que anteriormente el número de diputados se definía en función a la cantidad de población, por lo cual no hubo voluntad política para autorizar en ese momento realizar el censo de población. Lastimosamente, el tema estadístico pasa también por voluntad política, no únicamente por la necesidad de información estadística. Se retoma una boleta que ya se tenía construida en el 2012 y se hacen desde 2016-17 distintas rondas y distinta convocatoria a distintas instituciones y sociedad civil, inclusive
para hablar en la boleta censal sobre temas de educación, temas de salud, temas de discapacidad, de vivienda y tecnología, temas de ambiente, temas de migración, temas de empleo, temas de género, y si ustedes se dan cuenta, en el centro está temas de pueblo. La idea en este censo fue que, entendidos que todos los temas de educación, salud, discapacidad, vivienda, tecnologías, tienen este eje transversal de género y pueblos. Incluso ustedes se dan cuenta, en el censo 2018 ya se incluyó en las disposiciones que tiene el hogar, preguntan al hogar si tiene vehículos, si tiene computadoras, si tiene acceso a internet. En este censo ya se incluyó si tienen temazcal o tienen chug para las distintas comunidades que así requerían identificar esto, porque sabemos que en temas de salud, que también estuve yo vinculado en estas estadísticas de salud, el tema de los partos en las comunidades de Occidente básicamente son en temazcal, en chug, no son en forma horizontal, sino que son en forma vertical porque facilita la recepción de recién nacido. Entonces toda esta identidad y toda esta temática se discutió, y por eso es que se incluyeron algunas categorías que antes se habían descuidado. En el censo del 2002 no se preguntó acerca de la vestimenta. En el censo 2018 ya se definió nuevamente que es necesario, por temas de identidad, identificar si la población utiliza alguna vestimenta tradicional, maya, garífuna o xinca. En esta discusión de las mesas temáticas del otro lado, donde está la fotografía, ustedes pueden ver que se tuvo acompañamiento de la Secretaría de Planificación, de la Secretaría Presidencial de la Mujer, ONU Mujeres, OACNUR, de CEPAL, CELADE como institución internacional, acompañamiento de Oficina Coordinadora Transversal de Estadísticas de Género y Pueblo, estaba la Defensoría de la Mujer Indígena, estaba la Comisión Presidencial con la Discriminación y el Racismo. Es decir, el INE trata de convocar a las distintas instituciones para captar de mejor forma las necesidades de información que se tengan y la mejor forma de conceptualizarlo y atender esta demanda de información. Yo valoro también este espacio porque, de hecho, ya estamos preparando el proyecto censal para el nuevo censo de población. Este proceso esperamos presentarlo hoy. La ley nos estipula en este año, hoy presentamos presentar este proyecto en este año porque pasa un proceso también legal que debe cumplirse. Luego de que nosotros como INE presentamos ante una junta directiva este proyecto censal, si es aprobado, luego va a Consejo de Ministros. Luego el Consejo de Ministros, si el presidente lo aprueba, lo devuelve al INE y el INE tiene que ir al Ministerio de Finanzas para que asigne presupuesto para la realización de los censos. Pensamos hacer censos nacionales integrados, no solo el censo de población, sino que el censo de vivienda, el censo agropecuario. Desde 2003 no tenemos un censo agropecuario, sabiendo que este país tiene un fuerte componente de producción agrícola, y pensamos incluir también el censo económico, que el último censo económico fue elaborado en 1965. Quizá muchos de acá no habían nacido, pues no existe un censo desde esa fecha. Entonces, la propuesta está para presentar en este año este proyecto de censos integrales, y luego sigue ya toda esta dinámica que se genera de construir los instrumentos de captura, la boleta censal. Por eso creo que este espacio es bien oportuno y es bien importante, porque ya podemos empezar a discutir toda esta temática, empezar a definir correctamente o idealmente o este constructo social, cómo en este momento histórico lo definimos y cómo queremos medirlo para poder hacer incidencia y que se mida de esta forma. Al igual que pensamos medir esto, pensamos hacer mesas con el tema de qué es urbano y qué es rural,
porque justamente mucha distribución de presupuesto está en qué se define como urbano y rural, y no es el INE el que define qué es urbano y qué es rural. Incluso existe el CONADUR, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano Rural, que desde ahí se debería de construir qué vamos a definir como urbano rural, que por ahí hay algunos teóricos que dicen que esta dinámica ya no es dicotómica, ya no solo se es urbano o es rural, existen hasta 7 panoramas distintos: semiurbano, periurbano, las áreas que están cercanas, rural, urbano. Es decir, desde ya estamos pensando cómo levantar también la discusión de cómo definir qué es urbano y qué es rural. Creo que también es conveniente cómo definir la medición de etnicidad o pueblo de pertenencia en este momento. Migración. Al igual que encontramos fortalezas, algunas debilidades que es conveniente y es honesto decirlas. Ha existido una exclusión histórica y sesgos en el levantamiento de la información al quedar a criterio de la persona que estaba empadronando. Este es un sesgo que estaba condicionado según la percepción, historia y cultura y cosmovisión que tuviera la persona que estuviera censando. Eso hasta el 2002, que se implementó el tema de la autoidentificación como criterio metodológico. Los marcos conceptuales y de referencia han sido limitados. Si bien se incluyeron algunas categorías o variables, no se ha conceptualizado desde un enfoque antropológico, desde un enfoque histórico o social, considerando como principio el reconocimiento de las identidades indígenas desde un enfoque de derechos humanos o inclusión social. Entonces, les digo, estamos conscientes de eso, pero también como INE tenemos la apertura para ir mejorando este tipo de temas. A partir de eso, ¿qué acciones institucionales se han hecho? El fortalecimiento de estas variables y las categorías. Desde el 2015 se ha creado esta unidad de género en el INE con actividades específicas para promocionar la multiculturalidad en la producción estadística. En el 2018, en conjunto con representantes de CODIRRA, DEMI, organizaciones indígenas, se consolidó esta variable de pueblo de pertenencia y la inclusión de categorías como afrodescendiente y extranjero. Esto es producto de discusiones sociales y la solicitud expresa de que se incluyera afrodescendiente como una categoría distinta a garífunas. Actualmente se han realizado investigaciones participativas con representantes institucionales, academia, sociedad civil, para definir estos marcos conceptuales. Lo que les digo, ya hemos empezado nosotros con hacer una exploración, algunas entrevistas con algunas organizaciones para ver cómo es la mejor forma que lo podemos definir y establecer una metodología lo más adecuada y rigurosa en este momento. Creo que esa es de la parte de la institucionalidad, desde lo que nos toca hacer desde los escritorios, desde atrás de la computadora, revisando bibliografías, revisando documentos históricos. Pero otro tema también es cómo desde las comunidades y cómo a la población les transmitimos esto. Personalmente yo estuve haciendo este trabajo operativo más o menos en el 2008, 2009, yo estuve haciendo encuestas y censos. En este caso era el censo de Mi Familia Progresa. Estuve en Nentongo, Huehuetenango. El tema es que el INE incluye esta categoría. ¿Usted a qué pueblo pertenece? Usted llega a una comunidad, le pregunta a una persona cuál es su pueblo de pertenencia. Según su origen o historia, ¿cuál es su pueblo de pertenencia? Y las personas dicen, yo pertenezco al pueblo, y les dice La Trinidad, así se llamaba la aldea donde estaba. Entonces, ¿cómo conceptualmente también a ellos les hacemos de conocimiento que tienen derecho a una autoidentificación, a un reconocimiento de su identidad? De alguna forma, nuestro trabajo era orientarlos, que si ellos no comprendían ese tipo de preguntas, orientarlos según el idioma que habla, porque también decirles solo mayas, ellos dicen todos somos mayas, ellos no se identifican tanto como mayas, sino que como mam, como quechí, como pocomam, es más como estas personas o estas comunidades. En este lugar donde yo estuve se percibían o se podían autoidentificar.
identificar. Entonces les digo, el trabajo no es solo institucional, el trabajo, como bien se mencionaba, es un trabajo de Estado, entendiendo como el Estado, no solo las instituciones públicas por las cuales se organiza, sino que también la sociedad y la población en general. Así que es lo que tenía por compartirles. Reitero, esto no es un examen exhaustivo, sino que es más bien un análisis exploratorio que nosotros hemos identificado de la distinta bibliografía que en este tiempo encontramos. Sin embargo, las puertas y el contacto queda por si existen otras oportunidades para compartir este u otros temas. Con mucho gusto estamos en la mejor disponibilidad de hacerlo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristian. Yo digo que nos damos unos 10 minutitos, tomamos café, unos panitos, vamos al baño, tomamos agua y regresamos. Vamos a hacer estrictas 10 minutos. Gracias. ¿Mantengo la transmisión o la corto? Muchas gracias, Cristian, por Con mucho gusto. Buenísimo. Sí, yo me quedé asombrado con todo lo que encontraron. Ay, muchas gracias. Es que si no lo quitamos. Ah, ok, sí, gracias.